que da órdenes, toda la historieta y tal. Normalización de operaciones, que tiene que ver con la seguridad. Seguridad, en la medida que vemos que todo está programado, que nada obedece al azar, etcétera, etcétera, necesidades de seguridad. ¿Cuál es la forma de trabajar? Mundo normativo. Si queréis, yo también lo llamo jurídico, un estadio jurídico, si queréis, ¿vale? También se puede llamar así. Muy bien. El nivel superior es social. Empezamos a estar necesitados de una pandillita, vamos a decirlo así, de gente con la cual identificarme, una comunidad, etcétera, etcétera. Eso es una normalización de normas, de ideología. Quiero gente que piense como yo. En los niños es la pandillita, esto que se ponen todos a cresta de colores, o en mis tiempos, pues, que si los pijos se llevaban todos los Levis Strauss o no sé qué, entonces, todos intentan poner la chupa de cuero, yo qué sé. Cada pandillita tiene sus particulares identidades. Yo siempre digo que en las sociedades sociales todo el mundo intenta ser uno más de la pandilla. Pero cuando entramos en las de logro, uno quiere ser más, no uno más, sino más, distinto, diferenciarse. Aquí. Entonces aquí, esta, vamos a llamarlo así, sociedad de la diferencia, es lo que llamamos la sociedad estratégica. Perdón, aún no hemos llegado ahí. La sociedad, si queréis, económica. Una economía que está basada en consecución de objetivos, resultados. Se traslada, por ejemplo, a la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? La diferencia entre ingresos y gastos son resultados. Diferencia con respecto al año anterior. A ver si conseguimos mayor capitalización bursátil, mayor beneficio, lo que sea. Resultados. Necesidad de logro. Y en el fondo todas las empresas hablan este lenguaje. La Junta de Accionistas, hemos conseguido, hemos logrado este año un beneficio no sé cuántos y un incremento, una cuota de mercado, logros. Todo el estadio económico. Si seguimos, pues aparecerían las necesidades de estatus. ¿Qué es de estatus? Estatus es probablemente alguien que ya es alguien, decíamos en cuanto a necesidades. Y esto, ¿verdad? Cuando alguien es alguien que tiene normalizadas sus habilidades. Normalización de habilidades de Mintzberg. ¿Qué es un médico? Un señor que tiene la licenciatura en medicina y que le dicen que usted tiene licencia para ejercer, etcétera, etcétera. Normalización de habilidades. ¿Qué es? Por tanto, la profesión, sino lo que yo digo en mi artículo, digo, una normalización de habilidades con etiqueta. Vamos a llamarlo así. Etiqueta de licenciado, de diplomado, de doctor, lo que sea. Usted tiene la normalización. Esto me da un estatus de licenciado, diplomado, doctor, o lo que sea. Muy bien. O de lo que sea, o de máster en lo que fuera, lo que fuera. Es aquí. Fijaros que aquí ya lo que funciona ya es más bien la información o el conocimiento. Ya no es exactamente los logros, sino el conocimiento, la era del conocimiento. Este nombre ya os he dicho que lo he cambiado ahora. Ya veremos un poco en desarrollo de esto. La era informativa, desde mi punto de vista, puesto que es a la que nos estamos metiendo actualmente, digo, requiere que lo explique más. Y yo, de hecho, esta época la he dividido en 3 subetapas. Estas 3 subetapas están. No están. Pero la he visto por otro lado. Era aquí. Aquí. Mira, está en castellano aquí. Una de ellas, claro. Organizar. Aquí está. Subdivisión de la informativa. Aquí tenemos anteriormente el estadio económico, cuyo paradigma en dirección de empresas y dirección estratégica, que no hemos llegado, el informativo y el siguiente que sería el sistémico, que llamo yo. El informativo lo subdivido en 3 etapas. Lo que llamo yo la etapa de habilidades, la etapa de conocimiento y la etapa de representaciones. La etapa más baja de skills es lo que Mintzberg llama pues una normalización de habilidades de cosas. En general, una habilidad es un saber hacer algo, pero no es lo mismo que subir al conocimiento. Ahí tenéis, si queréis, el paradigma de recursos y capacidades. Recursos, capacidades, recursos en general, habla de skills, cosas así. El knowledge management, la gestión del conocimiento, sería la cosa intermedia. No vale con habilidades, se debe saber, conocimiento, es otra cosa. Pero los conocimientos, en el fondo, dependen de nuestras representaciones de la realidad. Esto de representativo, ahí tenéis, si queréis, hemos hablado de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un modo de pensar, una forma de interpretar el mundo. Y según interprete usted, a partir de ahí adquiere conocimiento respecto a esto. No es lo mismo que adquiera conocimiento sobre la úlcera de estómago vía una representación de virus, por lo tanto hay que investigar sobre virus y tal, que yo lo vea desde la representación de
a una cosa física que erosiona la mucosa, etcétera, etcétera. No se parecen nada. Luego, el conocimiento y las habilidades que tengamos para curar esto dependen de la representación. Luego, fijaros que hay 3 etapas dentro de aquí. Esto ahora mismo yo le he quitado el nombre y le llamo virtual. La era virtual que nos está entrando en Internet. Las eras virtuales se convierten en habilidades. Las habilidades será pues desde saber utilizar Internet, programar la página, desde hacer la página web, lo que os dé la gana. Conocimiento, búsqueda de conocimiento, como hacéis en Human Site, buscar por ahí todas esas cosas. Y lo que se llama representaciones, que es lo que voy a utilizar. Esto es algo muy nuevo, lo estoy aún escribiendo, ¿no? Lo que llamo yo virtual communities, o sea, comunidades virtuales. Hay un buscador nuevo que está intentando sustituir a Google, no recuerdo el nombre, que va a utilizar como búsqueda, criterio de búsqueda, no los criterios de conocimiento, o los de, si queréis, información, que sería de habilidades, por nombres que estén ahí en la página. Va a buscarlo por comunidades virtuales. ¿Cómo? Lo que va a buscar no son las palabras que hay en la web, o frases o conceptos clave. Va a buscar los links que van a esa página. ¿De qué tipo de personas? Entonces, en virtud de esa búsqueda, busca la constelación de vínculos que recibe cada página, es lo que busca. Ahí está la cuestión. Eso me recuerda un poco a una cosa que se hacía en psicología, en psicología de organizaciones, cuando se hacía lo que se llamaba un sociograma. Sociograma era un grupo, un departamento, tiene problemas, llamaban al famoso psicólogo que intervenía ahí. Entonces, una de las cosas que se hacía era un sociograma, preguntando a cada uno cómo te llevas con el otro. Entonces, habían varios cuestionarios y a partir de ahí se hacía un sociograma y se identificaban las personas conflictivas o... La que estaba rojo, por ejemplo, que tenía dificultad en el Gran Hermano, pues sería el que echan que nadie se habla con los demás. Sí. Entonces el sociograma, entonces, es intentar buscar las páginas web no por lo que ponen las páginas, sino por los vínculos que acceden ahí. No solo que acceden, sino que salen de ahí. Entonces, buscando ahí, pues, términos de no solo de probabilidad, de saturación, etcétera, etcétera, crean como una constelación de ¿qué? De representaciones. En el fondo lo que hay aquí detrás es el concepto de comunidad virtual. ¿Qué es una comunidad virtual? Un conjunto de personas, no importa dónde estén, ni si se conocen o no, que hasta cierto punto consultan las mismas páginas web más o menos temáticas. No importa si hay cosas, por ejemplo, alguien puede decir, esa comunidad son todos juntos, a lo mejor consultan muchas páginas de sexo, pero a lo mejor muchas también de tecnología y también muchas de ecología de las poblaciones, yo qué sé. Bueno, eso es lo de menos. La cuestión es que, están dando una constelación de comunidad, ¿no? Yo creo que eso es un poco la comunidad hecha por representaciones, por paradigmas parecidos sobre el mundo. Esto yo lo veo cada vez más, quiero decir, en la medida que tú tengas por ejemplo, ¿sabéis? En economía hay esto que se llama la economía crítica. ¿Os suena esto? La corriente está más bien nueva. Es una corriente dentro de la economía que intenta irse más allá de los numeritos y todo eso y entender, volver a la economía física ligada al medio ambiente. En fin, no medio ambiente de ecología en el sentido tradicional de defender, sino de entender la economía como bienes reales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso a lo mejor se entiende muy bien con alguien que sea de sociología, pero que hable también de la ecología, etcétera, etcétera. ¿Se entienden? Porque en el fondo están funcionando dentro de la misma comunidad virtual, vamos a llamarlo así. Con independencia de que lo que han estudiado sea totalmente distinto. En psicología, yo esto lo veo claro, y en psicología lo veo claro. Una persona que estudie el marco cognitivo se llevará de maravilla con todo lo que estamos hablando aquí del estadio estratégico y de dirección estratégica. O lo que se llama toma de decisiones, es decir, el curso que estamos haciendo, ¿cómo se llama toma de decisiones y solución de problemas es exactamente el mismo nivel que la dirección estratégica. Es como se plantea la dirección estratégica. En el fondo, hay un cierto problema, el problema llámese conseguir nuestros objetivos, nuestra misión, hay un montón de recursos, se formula, entonces hay un montón de alternativas estratégicas para conseguir los objetivos, ahí viene la implementación, exactamente lo mismo se llevarían a partir piñones con el psicólogo que hablase de solución de problemas. ¿Por qué? Pues están dentro del mismo paradigma. Pero claro, si rompen ese paradigma, yo por ejemplo no me siento dentro de ese paradigma. Entonces cuando me vienen, da lo mismo de donde sea, y me digan, lo importante es clarificar objetivos y ya no me hables más, no me siento a gusto ahí, no veo que el problema vaya por ahí. Entonces una cosa que digo, claro, eso es lo lógico, son paradigmas, ¿no? Y cada paradigma pues puede ser económico, informativo, sistémico, etcétera, etcétera, ¿no? Pues dentro de aquí, fijaros, ahí tenéis teorías dentro de management. Por ejemplo, Knowledge Management conocería Nonaka, o si no sé si os lo han nombrado por algún lado.
Nonaka, el Chichun Wei, son gente que está trabajando con gestión de conocimiento. Todo eso lo tenéis en el programa de la asignatura. Y recursos y capacidades no hace falta que os diga. Pues Grant, Peteraz, Barney, Bernelfeld, etc. Todos son nombres por ahí. Este es el paradigma actual. Está sustituyendo a este, si queréis. Aunque, como se está vendiendo en general, o se está explicando, esto es la parte dentro de esto. Como siguen diciendo. Tened en cuenta que esto es una asignatura. Es lo que os comenté yo. Que por ejemplo, en quinto de empresariales, ¿tú dices empresariales aún? Pero en quinto había una que era política económica de la empresa, ¿vale? Pues eso ya no existe. ¿Tú también lo eres de estas? Tú eres de general. Bueno, pues la política económica de la empresa, que eran las dos troncales, había análisis financiero y política económica de la empresa. Bueno, cuando cambia el paradigma, te ponen dirección estratégica, que es lo que aún está vigente ahora. Pero es un cambio de paradigma. Política económica de la empresa, aún estábamos hablando, pues si queréis, dentro del paradigma estratégico ya, pues no. En psicología exactamente igual. Antiguamente había una cosa que se llama psicoterapia, pero como la terapia eso era muy freudiano, le ponen, ¿cómo se llamaba la de quinto? En quinto también. Psicoterapia y modificación de conducta, dentro del paradigma conductista. Entonces, le cambian el nombre. Pero es una cuestión, si queréis, evolutiva. Quizá en un futuro alguien diría, quite estratégica, déjelo en dirección de empresas, como debería ser, diría yo, ¿no? Y ponga que el estadio estratégico es un paradigma más, que estuvo muy de moda y en los planes universitarios llegó a ser asignatura troncal. Pero también antes fue la política económica de la empresa, ya no es política económica de la empresa. Ni política, es un nombre política, pues no sonaba muy bien. ¿Quién ha dicho que en un futuro seguirá llamándose así? De momento sigue explicándose como que recursos y capacidades es algo dentro, una corriente, y supongo que lo estarán explicando así, y bueno, ahí estoy de acuerdo, que decir que esto es, no sé, la libertad de cátedra, ¿no?, de cada uno. La gente dice, no, la mayoría de personas aquí dirán, perdona, recursos y capacidades es un subparadigma dentro de dirección estratégica, vamos a llamarlo así. Y hay otros que dicen, no, recursos y capacidades, si usted lo analiza bien, se dará cuenta que rompe bastante con el paradigma de dirección estratégica, pero de aquí a Lima. Toda vez que nadie sabe lo que es la dirección estratégica, que hay un montón de cosas. Dirección estratégica coge desde las teorías más de Ansoff, de la planificación, etcétera, etcétera, teorías de Porter, más bien de posicionamiento de mercado, fuerzas, poder, proveedores, clientes, etcétera, rivalidad y todo eso, hasta, por ejemplo, Mintzberg, que también escribe cosas ahí y que habla de otra cosa totalmente distinta. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Muy bien, ya tenemos el estadio informativo virtual desarrollado, con sus 3 subetapas. Un poco lo que yo me dediqué cuando esto lo hice, que esto ya arranca del año 96-97, lo presenté en la tesis, y dije, esto va a evolucionar por ahí. Incluso en aquellos tiempos, bueno, eso se me ha reconocido aquí, dije, mirad, la dirección estratégica, donde estaban entonces los dos paradigmas que eran los de costes de transacción y los de teoría de la agencia, eso va a ser totalmente arrasado por los recursos y capacidades. Efectivamente eso se está cumpliendo ahora. Yo dije, pero recursos y capacidades muy pronto será arrasado por la gestión del conocimiento. Se está cumpliendo también, porque aún no se ha cumplido, pero lo que estoy seguro que pasará es que la gestión del conocimiento será barrido un poco por estas cosas que vamos a ver un poco después de la visión representativa. Y, oiga, ¿conocimiento de qué? ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a qué paradigma? Ese es el problema. Un poco. Entonces, depende cómo se represente la realidad, después usted adquirirá conocimiento. Un ejemplo es en psicología, es clarísimo. Si tú quieres ver un problema psicológico desde el ángulo freudiano, Freud dice todo cuanto pasa es una represión sexual. Por entonces, usted que tiene un problema psicológico, pues usted voy a verle por dónde está su sexualidad. Mi representación es esa, el conocimiento que adquiriré para curarle a usted y las habilidades que utilizaré yo después en terapia serán partiendo de que lo suyo es un problema sexual. Pues alguien me viene, no es Freud, no es sexual, es otra representación, otro paradigma. Bueno, pues entonces no empezaré a buscarle a usted sus cosas sexuales o algo así, empezaré a buscar otro tipo de relaciones suyas. Es un poco la cuestión, ¿no? Muy bien. Si volvemos aquí, estábamos por tanto en el representativo, lo que llamamos el estado informativo, que yo os digo que ahora lo voy a llamar virtual. Hablábamos del significado, de lo importante. Vamos a ver, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo importante? Un ejemplo, es que esto lo estoy desarrollando ahora mucho más. Yo creo que aquí viene el cambio entre, por ejemplo, competitividad y conectividad. Creo que os lo he comentado alguna vez. Yo veo un cambio clarísimo. O sea, el paradigma económico... ¿Se ha perdido? Ya está. Da un énfasis pone el énfasis en la competitividad.
competencia, si queréis ahí. Yo creo que el paradigma informativo, lo que es Internet, da énfasis a la conectividad. Conectividad. Creo que os comenté algo de esto. Cuando estuve en Harvard hace 2 años dando unos seminarios, hay un concepto que me gusta mucho, que está teniendo mucha fuerza, que es lo que llaman social networks. Social networks. En concreto, la persona que había hecho la investigación de esto, era de Harvard, era intentar predecir el beneficio de las empresas, la performance de la empresa, no en función de los antiguos parámetros de competencia, sino en función de su social. En el fondo está midiendo la conectividad. ¿Cómo lo medía? Pues con un concepto tradicional que todos conocemos, pero que nadie, cuando uno lo piensa, dice, uy, claro. Era lo que normalmente hablamos de estar bien relacionado. ¿Qué es estar bien relacionado? Uy, fulanito está bien relacionado. Entonces, por eso se ha puesto a trabajar en tal sitio o en tal otro. Tiene buenas relaciones. Llevar este concepto, si queréis, un poco pues folclórico, o si queréis del vulgar, un poco aquí, esa sería la cuestión. Una empresa triunfa no en la medida que es más competitiva, o dicho de otra forma, que sea competitiva no es más que un subproducto de su conectividad, de su red social de relaciones, tanto en cantidad como en calidad. Conectividad, concepto de red. ¿Con quién está relacionada esta entidad? Tenemos buenas relaciones con el ayuntamiento, con el, imagino, una entidad financiera, el ayuntamiento, con la Generalitat, tenemos buenos contactos, nos llevamos bien, hay una fluidez de intercambios, etcétera, etcétera, de todo tipo, hasta con la iglesia, con lo que haga falta, nos llevamos bien, con el tejido social, hay una interacción. En la medida que usted tenga una alta conectividad en cantidad, etcétera, etcétera, en varias dimensiones que se mide la red social, usted será competitivo, y tanto que lo será. Esta es un poco la idea, que subyace un poco dentro de la era de Internet, ¿no? Una página web será, o triunfará, o tendrá más visitas en la medida que esté bien relacionada, que tenga un montón de contactos, etcétera, etcétera. Una persona asciende dentro de una organización en la medida que tiene unas relaciones abundantes en cantidad o en cantidad. Sería un poco la teoría que va aquí detrás. Si usted tiene unas buenas relaciones, las gestiona correctamente y tal, lo demás, la competencia o sus beneficios o lo que sea, vendrá por añadidura. Lo que te diría un poco el paradigma este. Las relaciones, es un poco, pues, eso, estar en el momento justo, saber, bueno, exacto. Y esto ya verá usted como más contratos, más no sé qué, más ventas, más tal. Gente que de pronto pues vendrá y pondrá depósitos en su entidad, que sé, lo que haga falta. Eso es un poco lo que hay detrás. Deje de competir en precios o en productos. En un sitio debe estar relaciones, y después lo otro, hombre. Pues, claro que lo otro importa, pero es lo que te están diciendo. Es un cambio en la presencia de las cosas, ¿no? Luego, conectividad, no sé si lo puse por ahí, pero bueno, la conectividad, significado compartido. Es más importante que los logros en sí mismos, normalmente medidos cuantitativamente. Muy bien. Pero ahora aquí hay varios problemas, ¿de acuerdo? Aquí hemos hablado de significados, de representaciones, que era lo máximo que llegábamos. Pero la pregunta que yo me haría ahora es decir, ¿cómo surgen estas representaciones? O estos paradigmas. ¿De acuerdo? Que el conocimiento que yo adquiera y las habilidades después necesarias para tal, dependen de las representaciones. Perfecto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ahora díganme ustedes dónde surgen las representaciones. ¿Cómo surgen? Piensas, y alguien podría decir, del aprendizaje. Del aprendizaje. Y aquí empezamos otra vez. Me importa un pepino si su empresa tiene un montón de red social de relaciones. Me importa un pepino si su empresa gestiona conocimiento que sabe más que la competencia, que es el paradigma de gestión de conocimiento, por ejemplo. Cuanto una empresa sepa más que la competencia, mejor le irá. Un poco una cosa así, es el paradigma de recursos y capacidades y gestión del conocimiento. El paradigma de aprendizaje dice, fuera eso. Lo importante es aprender más deprisa que la competencia. E incluso los conocimientos los regalamos. Mire lo que les digo. Hemos aprendido esto, tenga disposición del público. Ni nos gastamos dinero en patentarlo, en poner barreras a la propiedad intelectual. Nos importa un pepino. Lo que aprendemos, lo damos. La IBM hace muchas cosas de estas. Cosas de consulting y todo eso que hace, en realidad,
está derivando un montón de información, aparte que cobre o no cobre, pero no le importa venderla o no venderla, ellos siguen investigando. Entonces dice, la verdadera ventaja competitiva no está en saber más que la competencia, sino en aprender más rápidamente, que es distinto. O sea, siempre, pues, por ejemplo, el primero que es capaz, por ejemplo, IBM, pues el primero que consigue un disco duro de no sé qué, que tiene no sé qué, no sé cuántos. Enseguida, bueno, pues lo patenta y todo eso, pero lo importante es aprender, aprender y llegar, o aprender a más velocidad que la competencia. Claro, eso es otra cosa. Porque aquí lo importante no es el conocimiento y los significados. Lo importante es aprender, que es una cosa muy distinta. Muy, muy, muy distinta. Entramos en otra etapa. Ahí, lo importante ya no es el estatus, ahí tiene que ver la autorrealización. El que realmente uno haga un poco su vocación, diría yo. ¿Cuál es la necesidad en una empresa que está continuamente moviéndose por el aprendizaje? Pues intentar buscar continuamente qué es lo que queremos hacer. Y esto muchas veces va en contra de todo lo que se llama planificación estratégica, etcétera, etcétera. La empresa va por donde no cree uno. Siempre. Y continuamente uno se ve teniendo una tremenda energía para investigar algo que no parece que es lo esencial en la empresa. Sin embargo, al cabo de un tiempo todo cobra un sentido. Que lo hemos comentado alguna vez. Cobra un sentido diciendo, ostras, es verdad que esto tenía que ver con algo. Y yo personalmente me he dado cuenta mucho de esto. O sea, por ejemplo, cuando alguien me dijo, ¿por qué estudiaste psicología si no tiene nada que ver con lo otro? Creo que os comentaba, era vosotros cuando me decía mi padre, hijo mío, siéntate aquí. Me dijo una vez, ¿no os lo comentaba esto? No, sí, tiene que ver con esto. Vale, de acuerdo, te has puesto a estudiar otra carrera, me dijo. Él tenía ya los libros para corredor de comercio. Y vamos a hacer la oposición. Vale. De acuerdo con que te has vuelto atontado y que quieres seguir estudiando. Vale, no discuto. Te pago la carrera. Porque entonces psicología, ¿no? Si haces derecho. Porque derecho, eso sí, hombre, si que le pega, ¿no? Derecho con lo otro, ¿no? Le dije, no, papá, no, por favor. ¿Quiere decir? Por favor, no estoy contándoos mi vida. Lo que quiero decir, lo que aparentemente yo, sin saberlo también, yo no es que fuera... Lo que aparentemente era cosas que no tenían nada que ver con nada, llegó un momento cuando fundaron aquí la UGI y todo eso, yo entré aquí como profesor de contabilidad para pagarme los estudios de que estaba acabando de psicología. De pronto apareció una asignatura llamada recursos humanos. Y de pronto era una cosa que empezaba a subir, que en nuestros tiempos la licenciatura empresarial no tenía una puñetera asignatura de esto. Tú que habías estudiado cosas de esas de psicología, ¿vale? Entonces de pronto empezó a cobrar sentido. Cuando empezó a estudiar organización de empresas, pues bueno, de pronto empezó a cuadrar todo, ¿vale? Pero yo hice algo sin conocer cuál era realmente la utilidad de esto. Pero al final la tiene. Quiero decir, ¿qué seguía? Vamos a llamarlo así, como una especie de vocación interna. Digo, debo tirar por ahí, ¿vale? La última locada, también que fue la informática, que me empecé con cacharros y todo eso, la gente esto me empecé cuando estaba haciendo la tesis doctoral. Todo el mundo me decía, estás loco, prepara la tesis. Estos son resultados de la tesis. No te metas por ahí, dedícale. Yo entonces estaba haciendo el programa de contabilidad, el Catwin ese que tengo por ahí. Bueno, yo actualmente sigo. Y un momento determinado, me acuerdo que un verano, hace 3 veranos, me compré un libraco, y para el 97, cuando preparé estos seminarios, para montar una intranet. En aquel tiempo yo no sabía que quería montar una intranet, es lo que he hecho de Human Site, no quería hacer esto porque no sabía lo que era esto. Pero me propuse aprender eso. Y la gente me dijo, estás tonto, en vez de eso tan bonito, incluso mucha gente me dice, es tan bonito que estás haciendo de la Learning Company, hombre, ya no lo dejes suelto, hombre, me dijeron, sigue investigando eso. Y entonces investigaba aprendizaje organizativo. Cuando llego a mitad del libro de cómo montar la intranet, que eran los cables, toda la historieta, en el momento me veo una cosa que tenéis ahí en el programa que dice, hemos observado que cada vez que implementamos intranets en las empresas, con los cables y todo eso, la única forma organizativa que puede dar respuesta a esta infraestructura tecnológica es la Learning Company. Y dice, ¿sí? Se me he vuelto a reencontrar. Y esto, por favor, no os lo cuento por anécdota mía, es que estoy seguro que es la vía de cualquiera que se oriente un poco por vocación a las cosas. Inicia cosas sin saber dónde va. O sea, diciendo, parece que estés haciendo lo contrario de lo que debes hacer, de lo que te corresponde. Ahora, por ejemplo, yo tengo mi plaza, lo que sea. Bueno, pues parece que estés haciendo lo contrario. Y de pronto pasa algo que en un momento determinado dices, ¡guau! Fíjate, tú tienes todas las cualidades que hace falta para algo, para un puesto, para lo que sea. No lo haces por eso, pero estás avanzando más rápido, aunque por caminos totalmente que ni tú mismo comprendes. Entonces sería un poco la cuestión esta. Porque además la propia autoorganización tiene su propia autopasión por las cosas. Pero bueno, cuando veamos la quinta disciplina de Peter Senge y todo esto habla de esas cosas. Hay una cierta fuerza
que se autofinancia para hacer las cosas. No sé si me explico. Una pasión, una obsesión, yo diría obsesión, porque además me encanta la palabra obsesión. Obsesionarte por lo que sea y te das cuenta que eso si es preciso ni duermes. Te dedicas mucho tiempo. En un momento determinado lo puedes integrar al resto de cosas. De estos ejemplos, y tengo uno último ya que os comento, ¿no? Por ejemplo, en mis tiempos a mí me gustaban mucho las cosas de autorrealización y todas las cosas. Y yo leía mucho un señor que creo que os he comentado, que es el Krishnamurti famoso. Krishnamurti, bien. Pues Krishnamurti, yo que estaba harto de leerle, fui a verlo a Suiza, a Brookwood Park, ahí a Londres, etcétera, etcétera. Me encantaba. De pronto, cuando me encontré con las nuevas teorías de la ciencia, me encontré con que Maslow, cuando estaba relatando este momento trascendente, cita a Krishnamurti. Y cuando me encontré con todos estos paradigmas nuevos sistémicos y complejos, me encontré con que David Bohm, que era el físico de la Universidad de Londres, era íntimo amigo de Krishnamurti, que había fundado el Brookwood Park junto con Krishnamurti. El Sheldrake, bueno, todos los de los nuevos paradigmas físicos, biólogos, algunos de ellos premios Nobel, todos inspiraban sus teorías en física, en biología, etcétera, etcétera, con conversaciones con Krishnamurti. Esto no lo hizo adrede, o sea, quiero decir, yo estoy estudiando este tío y digo, bueno, aquí tengo otra cosa que hacer. O sea, digo, son dos cosas distintas. Por eso digo, organizar es encontrar una unidad común a cosas. Y de pronto cosas que parece que no tenían nada que ver, pero nada, o sea, ni remotamente, de pronto dices, lo que dice Krishnamurti resulta que está siendo aplicado en empresas por Peter Senge, por el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, el número 1 del mundo, están aplicando todo teorías de Krishnamurti. Y todo lo que estamos utilizando en aprendizaje y diálogo y todo eso lo ha introducido David Bohm, que era un íntimo de Krishnamurti que fundó Brookwood Park en Londres junto con él, etcétera, etcétera. Se cierran los círculos a posteriori, no al principio, porque al principio desde luego uno se siente como que está haciendo el idiota. O sea, de verdad, uno mismo se mira en el espejo y dice, estoy metiendo la gamba, no estoy haciendo lo que debo hacer. Incluso estoy de acuerdo con los que me dicen, vas mal, estás haciendo mal. Pero cuando lo ves en perspectiva, o sea, tengo 43 años, pero yo voy mirando mi vida en perspectiva, digo, no me ha salido tan mal. No sé si me explico. Cierras círculos a posteriori. Entonces, todo esto de las nuevas tecnologías, de pronto me encuentro con que cuadran perfectamente con lo que había estudiado yo, sea del Krishnamurti, sea de esto de las cosas de la complejidad, todo cuadra. Learning Company, todo cuadra con las nuevas tecnologías que estoy dedicando tiempo. Claro, esto dentro de una empresa también es, si queréis, no solo peligroso, pero también le imprime un ritmo de crecimiento tremendo. La pregunta es, ¿qué personas estamos dispuestos a trabajar aquí, en este nivel? Realmente da vértigo, porque realmente no sabes realmente dónde vas. Tú sientes el movimiento interno, pero no sientes si vas a acabar bien, lo que quiero decir, ¿no? Entonces, un poco esto. Y esto nos entra ya, bueno, y aquí es donde digo que el mecanismo de adaptación o el modo de coordinación sería la adaptación mutua. O sea, bueno, ahí le llamo relación mutua. Las correctas relaciones, ¿no? Desde mi punto de vista, y eso es lo que, bueno, estoy también escribiendo para unos cursos y todo eso, cuando hablamos de competencia y de cooperación, que son dos cosas opuestas, competencia y cooperación, esto en realidad son dos, como siempre, extremos dialécticos unidos. No podemos prescindir nunca ni de uno ni de otro. Es decir, que muchas veces se hacen absurdos pensando si lo que hace falta en la empresa es más cooperación o más competencia. Ambos extremos existen siempre. Desde que éramos pequeñitos y teníamos hermanos y competíamos a la vez que cooperábamos. Éramos hermanos, nos queríamos mucho y a la vez competíamos pues, por un juguete o lo que fuera. Entonces, la relación realmente, desde mi punto de vista, relación, no es más que la dialéctica entre competencia y cooperación. Es la verdadera relación humana. Hasta con los amigos, hablas por ahí, cooperas, pero de pronto te enamoras de la misma y compites. De pronto, pues, etcétera, etcétera, etcétera. Cooperación, competencia. Y en la empresa es exactamente igual. Y todo tipo de aprendizaje en este mundo siempre es una dialéctica entre ambas cosas. Algo bastante sencillo, ¿no? Pues la relación mutua sería las relaciones de aprendizaje. Es un poco lo que... Y dentro de lo que es el aprendizaje, puesto que esto es fijaros lo que da sentido a todo esto, yo creo que el aprendizaje tiene dos fases. Cuando uno está aquí en el orden que tiene la identidad, lo que hace es abrirse al caos y aceptar un grado de caos. En la medida que aceptas un grado de caos, surge una motivación. Cuando aceptas ese caos, normalmente al cabo de un tiempo
surge una representación. Enacting es una representación que la integra en el orden antiguo. Pero hace falta ese caos. Y ese caos es el momento que dices, ¿dónde vas? ¿Dónde estás tirando? Esto no es lo correcto, no es lo que debería ser. Voluntariamente aceptas grado de caos. Pero es que ese mismo grado de caos te da la dosis necesaria de motivación, vamos a llamarlo así, de motivación o de pasión para hacer las cosas. Y en un momento eventual esto vuelve a ser integrado en el orden antiguo. Pero ese es el proceso de aprendizaje. Inquire, preguntarse, abrirse al caos, abrirse un poco a la sin razón, al no comprender cosas y dejar un tiempo para que eso se integre en el nuevo orden. Eso sería un poco el proceso de aprendizaje. Y eso es lo que hacemos continuamente cuando venís aquí y ahora mismo estáis sufriendo. Esto es un sufrimiento en el fondo. En una parte por aguantarme a mí, en vez de decirlo. Os estáis sometiendo a formas distintas, o sea, a cosas distintas que de momento están provocando caos. O sea, el caos dice, oh, pues entonces esto rompe lo otro. En esto, bueno, evidentemente hay parte que estáis de acuerdo, parte que no, eso es lo de menos. Pero ¿qué dice? Estáis abriéndonos a un caos. Es un proceso de aprendizaje y lo hace todo. Un niño cuando entra al colegio y le dicen esto, dicen, oye, me diría que esto era así, o que las estrellas son un agujerito en el cielo y ahora resulta que es un cuerpo celeste, digo, pues, caos. Caos porque ya no es lo que yo tenía, el ejemplo del el cielo estrellado como una manta con agujeros, ¿no? Cosas así, bueno, etc. Enacting. Es un proceso de aprendizaje continuo. Claro, hemos subido bastante. Y después ya, pues la complejidad, la creación, pues yo ahí ya pongo pues cosas que supongo que son, porque yo personalmente no creo que esté aquí. O sea, a lo mejor me siento más a gusto por aquí, no me atrevo a subir ahí, pero probablemente el creativo, una persona creativa, pues probablemente es una persona que está en el filo del caos, más que en el filo del orden. De hecho, si veis la vida de cualquier creativo, su vida suele ser un caos, un caos total, ¿no? Pero es la creatividad. Bueno, pero la complejidad funciona por ahí. Bien, en cuanto a los niveles de aprendizaje que tienen que ver con estas etapas, aquí tenéis un poco el grado de aprendizaje. Y estos son los estadios que tenemos aquí. Mirad, esto que lo tengo en castellano. Sistémico. Sí. En el estadio familiar, el aprendizaje que se da es un aprendizaje que llamamos condicionado. El aprendizaje condicionado quiere decir que yo asocio un estímulo neutro a un estímulo activo. ¿Sabéis esto del perrito de Pavlov, no? ¿Os suena? ¿Perro de Pavlov? Pavlov era un investigador ruso que inventó estas cosas, que decía, coges un perro, cada vez que le das comida, hace sonar una campana. Si esto lo haces varias veces, cuando hagas sonar la campana, aunque no haya carne, el perro saliva. Has creado un condicionamiento clásico. Por ejemplo, me doy cuenta, mi gato, cuando le pones la comida, la bolsa hace un ruido, ese ruido ya lo tiene asociado. De modo que si tú llegas con un paquete de una cámara que te has comprado y dices, envuelves el papelito, enseguida lo asocia y cree que le toca comida. Hay muchas cosas. Nosotros, asociación, pues yo qué sé, el desodorante de una novia que uno tuvo. Y de pronto digo, ay, esto me recuerda, o el olor de pan que le recuerda a uno. ¿Ves? Asociaciones de condicionamiento clásico. Esa asociación es automática. Y esta es la forma de aprendizaje más baja o automática que hay. Tiene que ver, por ejemplo, con los impulsos genéticos que tenemos y, desde mi punto de vista, tiene que ver con la organización empresarial, que tiene que ver con la supervivencia. ¿Cómo surge la mayoría de empresas? Pues en un pueblecito, alguien que tiene, pues para ganarse la vida, empieza a vender huevos, poco a poco de hacer ultramarinos, yo qué sé, vete a saber. Empiezan por ahí. Esta forma de aprender, pues tiene, digamos si queréis, como cosas normales, lo que es la familia, que llamo yo, es una forma de coordinación normal, nacemos en ella, nos movemos en ella, y hay una forma automática de adaptarnos todos y de condicionarnos mutuamente unos a otros. Muy bien. Hay unas cuestiones también de obediencia y de autoridad, que eso podría ser discutir, pero no quiero enrollarme mucho más con esto. Y pasaríamos al segundo tipo de aprendizaje. Aquí hemos dicho asociación de estímulos automáticos. Esta mañana venía yo aquí para una cosa de diálogo, un rollo, y me he dado cuenta que todas las universidades, la de Valencia y todos los que he ido, por allá a las 10 de la mañana huelen a tortilla. No sé si os fijado. ¿Tortilla? Bueno, una tontería. Son asociaciones. Sí,
Bueno, esas cosas, tenemos un montón de asociaciones automáticas. ¿Cómo hemos aprendido a utilizar, por ejemplo, el procesador de textos? Pues a base de utilizarlo, nadie sabe cómo. ¿Cómo hemos aprendido a andar? Automáticamente. Es un aprendizaje automático. ¿Cómo aprendemos a usar el coche? Pues en principio vamos a autoescuela, pero enseguida eso se automatiza. Y si a ti te preguntan cuántas veces has cambiado de marcha desde casa hasta aquí, dices, ¿pero habrás cambiado de marcha? Dices, sí, pero está automatizado. Es una forma de aprender por estímulo clásico. Vale. El siguiente sería el aprendizaje operativo. Aquí hay una asociación diacrónica, o sea, antes y después, entre una acción previa y un refuerzo ulterior. No hay una asociación automática, sincrónica en el tiempo. El perro de Pavlov verá, mientras yo como, suena una campana. Asociación automática. Aquí no. Aquí hay una acción previa y después un refuerzo ulterior. Este es el método que todos los psicólogos utilizan para educar, desde niños hasta animales en un circo. ¿Qué es? Haces algo y te refuerzo. La foca, y cuando se pone tiesa, entonces ¡pam!, una sardinita, se refuerza. Si no lo hace bien, no hay refuerzo. Al niño el caramelito. Vamos, un caramelito, lo has hecho bien. Te has portado bien, ¿no? Más desarrollado. Si te portas bien, el fin de semana podrás salir, irte de fiesta con los amigos. Si no haces los deberes, no sé qué. Acción previa, refuerzo ulterior. Este es el aprendizaje operante de Skinner. Es posterior al de Pavlov. No es lo mismo, pero lo que se dice. Primero dejas que alguien haga algo y en ese momento lo refuerzas. Por ejemplo, en educación, yo aprendí esto antes de estudiar psicología con los niños, que daba clases de natación. Estuve 14 años, era monitor de natación con niños pequeños y tal. Por ejemplo, la sonrisa, de ver cuando un niño hacía algo bien, tú no sonríes y dices, ¡qué guay! ¿Cómo lo han hecho, tío? Y entonces el niño se ponía así, refuerzas y continuamente, y cuando veías que hacía algo mal, le hacías, y no, se quedaba todo mosqueado porque no hacía gracia. Hay muchas formas de reforzar. Y un profesor, por ejemplo, sabe, por ejemplo, la mirada es una forma de reforzar también al alumno. Si quieres pasar de alguien, pues dejas de mirarle, ¿no? Y no refuerzas la mirada. Entonces un profesor debe saber reforzar también, o sea, con la mirada o con el sentimiento, etcétera, etcétera. Todo eso está dentro del aprendizaje, si queréis, operante. Son de los psicólogos, el Skinner famoso. Son sistemas de castigo y recompensa. Bien, en el fondo, ¿cómo se refuerzan los sistemas de burocracia? ¿Cómo se refuerzan las conductas de la burocracia? Con castigos y recompensas, en el fondo. Usted compra las normas y muy bien, si no, pues las tiene muy buenas. La tiene usted más clara que el agua, ¿no? La burocracia funciona así. Hay unas cosas que hacer, igual que el niño, igual que la foca o el tigre en el circo. Usted hace eso, tiene premio. Usted no tiene premio. Es muy simple. Entonces, la organización maquinal funciona un poco como esto. Y hablamos de estandarización de operaciones. De hecho, yo puedo hacer lo que se llama en psicología encadenamiento de conductas a partir de conductas simples y hacer pues las cosas que parecen maravillosas, de que un animalito pues salta y hace así y hace el otro y dice, uy, parece que piensa el animal. En el fondo normalmente es solo un encadenamiento de respuestas, ¿no? De conductas y respuestas por medio de esto. Con los niños igual. A veces los reforzamos, bueno, no entraremos en eso, que esto salga más adelante. ¿Vale? Lo que hacemos en el refuerzo ulterior es lo que define la definición de Skinner de refuerzo. Todo aquello que incremente la probabilidad de aparición de una conducta. Es lo que es un refuerzo. Ya está. Yo consigo esto, pues muy bien. Estadio normativo, normas, conductas prefijadas que reciben una recompensa. Muy bien. ¿Hay más aprendizaje? Claro. Es el famoso aprendizaje observacional de Bandura. Curiosamente, Bandura, uno de los autores más gordos de la psicología, está ahora mismo en la Chambre I, ahora mismo está por aquí de visita con psicología. Han traído, los de psicología de organización. Aquí se dice, hombre, en el estadio social las personas aprendemos al de enfrente, no hace falta que nos peguen a nosotros. En la clase de niños, yo quiero que cunda el ejemplo, saco a uno que le ha tocado hacer de chivo expiatorio, le pego un par de bofetadas, bueno, hoy en día no se le pega al niño, ¿no? Pero bueno, quiero decir, le pego un par de bofetadas y los demás escarmientan en cabeza ajena, digan, joder, cómo me pasa un pelo, Eso es lo que se suele llamar el aprendizaje vicario, es lo que llamo Bandura, o aprendizaje observación. Por tanto, en la medida que veo lo que hacen los demás, donde fueres, haz lo que vieres, pues yo modelo mi conducta, por medio de autorregulación. Ese es el concepto básico de Bandura, que, bueno, es que ahora me tiene hasta el gorro este concepto, porque ha venido este hombre y Rosán, entonces habla del concepto de autorregulación, de Bandura. ¿No? Autorregulación por observación de lo que son las normas, de lo que va el rollo aquí,
Tú entras en una empresa, aquí pues llega este fulano y todo el mundo, oye, ¿cómo está usted? Debe ser un peto gordo. Vale, en fin, lo que haga falta. Lo aprendo por observación, nadie me lo condiciona con recompensas ni nada. Pero ¿esto de qué nace? Del estadio social. Social quiere decir de la comunidad, de que yo quiero estar en el grupo, quiero identificarme y por tanto intento hacer lo mismo que hacen los demás, porque me interesa estar con los demás. Son las necesidades sociales de pertenencia, de ser uno más, que hemos dicho antes. Quiero ser uno de la pandilla, vamos a llamarlo así. Quiero ser una persona aceptada por los compañeros, etcétera, etcétera. Lo importante es la cultura, la social y grupal, significados compartidos por todos. Ahí he puesto banderitas, identificación si soy del País Valenciano, o de España, o de la Comunidad Europea, yo qué sé, debe saber, identificación si soy de la sociedad de colombicultura, yo qué sé, de lo que sea. Muy bien, me identifico, pertenezco, soy uno más. ¿Vale? Ese sería el estadio social. Necesidades sociales, aprendizaje por observación de los demás. Muy bien. El próximo es el famoso económico. ¿Cómo aprendo ahí? Es lo que llamo yo aprendizaje estratégico. Aquí es donde en general aparece el primer atisbo o reconocimiento de que el ser humano tiene cierta libertad. Fijaros que hasta ahora, si aceptamos los tres modelos anteriores, no aceptamos que hay libertad humana. Aquí hay una gran curiosidad. El psicólogo parte de la base, su fundamento, su Biblia, es que el ser humano no es libre. Que todo cuanto pasa en este mundo está condicionado. Es todo un aprendizaje. Aprendizaje, ojo, en sentido anterior. Aprendizaje en psicología es un término amplio. Puede ser aprendizaje condicionado, como hemos dicho antes. Porque nos ha recompensado esto, lo otro, lo demás allá. Porque hemos observado a los demás y hemos aprendido ciertas conductas, etcétera, etcétera. Pero no admiten que nadie sea libre, sino simplemente somos meros condicionados por el entorno. Curiosamente, el economista parte del extremo contrario. Parte de que el ser humano es absolutamente libre, que tiene toda la información y que toma decisiones en función de su propio interés, pero con conocimiento absoluto del entorno. La conducta, si queréis, del Homo economicus. Es un señor que domina el mundo, lo sabe todo, tiene toda la información perfecta sobre las cosas. Una cosa curiosa, ¿no? Pero en este estadio yo creo que se encuentran los dos. Porque aquí se acepta ya, no sé si lo tengo por ahí, el premio Nobel de Economía, ¿cómo se llama este tío? Simon. Herbert Simon, fijaros que es curioso, es premio Nobel de Economía de los 50 y tantos. Este señor era economista, le dan el premio Nobel de Economía, pero lleva más de 20 años dando clases de psicología en Harvard. Simon. Este fue el primer señor que yo creo que hizo una verdadera, no sé, porque cogió, esto lo digo yo, no es que lo digan los libros, ¿no? Pero en el fondo cogió la parte psicológica de decir el ser humano está absolutamente condicionado y la parte económica del ser humano es absolutamente libre, hizo una mezcla y sacó ese concepto que conoceréis por los libros de racionalidad limitada. No sé si lo conocéis, Simon es famosísimo por esto. Concepto de racionalidad limitada. Simon intenta decir, el consumidor, el ser humano, en realidad, es un hombre libre, de acuerdo, pero limitado. Tiene un conocimiento muy limitado. Y la información perfecta no existe, por muchas cosas, por nuestra propia estructura cognitiva, porque no hay tiempo para adquirir toda esa supuesta información completa sobre las cosas, y actuamos pues, dentro de decisiones, si queremos, óptimas dentro de un contexto. O sea, optimizamos contextualmente, es lo que diría él. Un poco. Luego, entonces, sí existe el famoso decisor económico, pero dentro de un contexto limitado. Por tanto, Simon empieza a estudiar el proceso de compra o de conducta humana y todo eso como un proceso de solución de problemas, donde adquirimos información sesgada, limitada sobre las situaciones, donde hay un óptimo de tiempo, de recursos, etcétera, etcétera, y en función de esa limitación tomamos decisiones. Es lo que diría un poco Simon. Y en este estadio económico, justo, yo diría que se juntan un poco los psicólogos cognitivos, aceptando que hay una cierta libertad, de que es verdad que podemos razonar, razonar al ser humano, cosa que un psicólogo tradicional te diría, ¿razonar al ser humano de qué? No razona, el ser humano es un mero autómata, te diría el psicólogo. Y el economista que te dice que no, que joder, el ser humano, vamos. Y ahí empiezan los procesos de solución de problemas. Hay un marco dicotómico aquí, siempre claro, tanto para el psicólogo como el economista como cualquier otra ciencia. Lo que son metas y lo que son recursos. Esto es fundamental. Si no, todo el chiringuito se va abajo. Lo fundamental es que me diga usted qué es lo importante. Y cuando sepamos qué es lo importante, sabemos que lo otro
se convierte automáticamente en recurso o instrumento. ¿Hay que sacar beneficios? ¿Ese es el problema? Bueno, vale. Pues entonces tenemos recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos humanos, todos son recursos. ¿Subordinados a qué? A la consecución de las metas. Y punto. Pero como usted me diga que no hay objetivo, me echa para la parada. O sea, que me dice, ¿puede usted contemplar, por ejemplo, que es lo que dice el paradigma sistémico, que veremos dentro de poco, de que todo es igual de importante y que la comprensión global, una cosa antigua que decían, cuando comprendes algo, te liberas de ello y además tienes poder sobre ello. Cuando lo comprendes, no cuando te desvías o tomas unos objetivos y conviertes lo demás en instrumentos. Esto sería un poco la visión sistémica. Imaginad, os puse el ejemplo del árbol, uno está haciendo la siesta y ve de pronto una bolsa de dinero o una... ¿no? Imagina que alguien está un día de domingo relajado bajo de un pino mirando los pajaritos y todo eso en medio del monte, un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que puse en la tesis además. Bueno, todo es bonito, el pajarito, hay una piedra ahí delante donde se pone el pajarito y dice, qué bonito el pajarito, muy bien. Y de pronto, detrás de la piedra, ¿veis? Un ejemplo, una bolsa llena de dinero o una excelente representante del sexo opuesto, ¿eh? O sea, y de pronto uno hace y se va por ello. En la medida que va por ello, ha aparecido una meta. Y de pronto la piedra es un obstáculo, me cago en 10. Si pudiera minimizar el obstáculo este, no sé qué, ¿quién manda a poner aquí las piedras? Etcétera, tantas hierbas, todo empieza a molestar. Todos son obstáculos que deberían minimizarse para conseguir la meta. El entorno, ahora estaba todo sujeto a un delicado equilibrio, deviene el recurso, obstáculo a minimizar o a maximizar, lo que sea, para conseguir la meta. Ese es el problema. Entonces, muchas veces no, la empresa pues sigue planteando eso. ¿Qué metas hay para este año? Ahora aquí en la UGE, las metas para este año, ¿cuáles son? El plan estratégico, metas, objetivos, lo hemos conseguido, ¿en qué medida? Contabilidad, los costes estándar, el coste, desviaciones económicas, desviaciones técnicas, todo eso. ¿En función de qué? De lo que nos hemos fijado. O presupuestado, etcétera, etcétera. Evidentemente esto es el culto al ganador y o sea, lo que es el éxito y el fracaso. ¿Quién es el que gana? ¿Quién es el que no es el que... La diferencia fundamental entre lo que es la firma y que es el entorno, que son los rivales. A los rivales hay que batirlos. Rivales es el término que utiliza Porter, precisamente, rivales, enemigos en el fondo. Pero fijaros que es un eufemismo. Cuando dice estratégico, y uno busca el nombre de estrategia, creo que lo hemos comentado alguna vez, eso es el ámbito militar. Estrategia viene del griego, que dice el arte del general, y es el arte de ganar una guerra. Entonces hay cómo vencer al enemigo. Claro, Porter no se atreve tanto con el enemigo y le cambia el nombre y le pone rival. Pero en el fondo sigue pensando, o seguimos pensando en este paradigma de que vivimos en un mundo hostil, que hay un montón de rivales que quieren quitarte el queso, o no digo así, y que tú tienes que pegar más fuerte que ellos, etcétera, etcétera. Es una visión de la realidad, pues que hoy en día es mayoritaria. Nadie se le ocurre a lo mejor cuestionar que esto a lo mejor no es la mejor forma de llevar una empresa. Si alguien lo dice, lo echan de la empresa y punto, se acaba. Parece tonterías, a las te vas a la calle, ¿no? Pero puede que no sea así. Evidentemente lo importante son los ingresos, los beneficios, los gastos, las diferencias, etcétera, etcétera. Ahí aparece la organización diversificada, que era la división a la antigua de Mintzberg, y la estandarización de outputs, normalización de resultados. Lo importante es sacar beneficios. ¿Cuánto? Más. Cuanto más mejor, ser más que los demás. Además, ya no quiero ser uno más, quiero ser más que los demás. Y mi empresa quiere ganar más que la competencia, más que el año pasado, más. Siempre más. Lograr, es lo importante. Entonces, este es el estadio económico. Para un psicólogo sería lo mismo, solución de problema. ¿Usted qué quiere? ¿Dejar de fumar? Pues plantéeselo, vamos a ver. Lo importante es dejar de fumar, etcétera, y recursos para conseguirlo. Bien, estadio económico. Claro, ahora viene el famoso siguiente, que es el informativo. El aprendizaje aquí, entonces repito, es un ser humano, se plantea metas e intenta encontrar los recursos para conseguirlo. Quiero adelgazar, llega el verano y no me cabe el bikini o algo así. Pues entonces ahí ya tengo aquí un libro, ciruelas, no sé qué, no sé cuántos, solo 200 gramos de proteína, todas esas cosas para conseguir cosas. Es una forma de aprendizaje en la cual hay ya una incipiente voluntad. Esto es importante, porque en los 3 primeros no había voluntad propia, no se aceptaba que existiera una cierta discrecionalidad por parte del sujeto. Aquí sí la hay una cierta voluntad por parte del... Bien, en el siguiente,
que ya no está. Era el informativo, ya ha desaparecido. Bien, fiesta mexicana. Bueno, cuando tengo en inglés, da igual. En inglés, que está de aquí. Normative Stage. Aquí está. Es lo que llamo yo el aprendizaje representacional. Aquí el aprendizaje ya no es conseguir cosas. Vamos a repasar. En el estadio familiar uno aprende por condicionamiento, por automatismo. De mucho hacer las cosas uno las hace. De mucho conducir yo aprendo a conducir. Y no me digas cómo, porque ni me interesa. De mucho usar el ordenador, pues aprendo a teclear, etcétera, la máquina de escribir. El operativo, el operante que se llamaba. Yo recibo una recompensa por ciertos actos hechos. El niño que se porta bien, el caramelito, el fin de semana, luego entonces consigo. Si ustedes consiguen tal, le daremos cual. Si ustedes siguen esta conducta, le daremos lo otro. El observacional, observo lo que hay, observo la gente de alrededor. Pero no hay una voluntad propia. En el estratégico ya sí lo hay. Y ahí que yo me propongo, por ejemplo, nos hemos propuesto a final de año conseguir tener unos beneficios un 30% superiores a hace un año, por ejemplo. Esos son objetivos. Y propongo hacerme. Aquí, el aprendizaje no es objetivo. Aquí es más bien aprendizaje como conocimiento, como entender. Ya no es el aprendizaje anterior, en el cual yo aprendo a subir una montaña y lo consigo. O me propongo adelgazar y al final lo consigo. Y he aprendido, por tanto, a conseguir esas cosas. Aquí me interesa más que el resultado en sí, me interesa comprender las cosas. Saber, tener conocimiento sobre las cosas. Y ahí tiene las tres etapas. Desde el que le interesa a nivel de operaciones hacer algo, es lo que llamaría yo el nivel, si queréis, de diplomado, el técnico. El que quiere conocer, que sería el nivel de licenciado, o el que quiere comprender por qué o de dónde surgen estos conocimientos, que sería el doctor. Sería el que estudia sobre las representaciones que hay en la ciencia. Y de hecho, eso cuando se dice, el PhD en inglés es un máster en filosofía de lo que sea. Pero cualquier doctorado en Inglaterra, en los ámbitos anglosajones, se supone que es un señor que es máster en filosofía de administración de empresas, de lo que sea, pero es un máster en filosofía, PhD, philosophy, máster, lo que sea, ¿no? Entonces, un representacional sería un doctor, un señor que trabaja en el por qué se ha hecho este cuerpo de conocimiento, de doctrina así, por qué después se hizo así, En economía pues sería por qué lo que es la doctrina keynesiana, la antigua de Adam Smith, son doctrinas distintas, son formas de entender el panorama, ¿vale? Sería representacional. Por tanto, el conocimiento, o sea, la gestión del conocimiento, la creación del conocimiento, aquí hablamos de capacidades y habilidades distintivas, entonces están las tres que estábamos hablando antes. La organización profesional sería la organización lógica o típica aquí. Lo importante sería la estandarización o normalización de habilidades. Y lo importante en cuanto a necesidad sería el estatus, ser alguien diferenciado, diferente. No más que los demás. Es diferente. Yo soy don cual, un conocido por aquí tenemos a fulano de cual, un experto en el tema de lo que nos ocupa hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Es alguien, un ser alguien, yo diría ser alguien. No, antes era ser uno más, después era ser más, ahora es ser alguien. Es distinto. Alguien distinguido, diferente de los demás. Hombre, yo, ¿usted dónde trabaja? Tal. No, pero yo, en fin, yo tengo estatus, soy alguien distinto. Aprendizaje y representacional. Bueno, sigamos con esto. En el sistema o en el aprendizaje propiamente de aprendizaje, valga la redundancia que dicen los de martes y 13, learning, no teníamos término. De hecho, la traducción, tened en cuenta que esto lo escribimos, es una cosa curiosa. Esto fue escrito inicialmente en inglés, pensando en LIPSAM, que era un congreso internacional, donde había que presentarlo todo en inglés. Lo curioso es que en la medida que pares algo en inglés, el problema es cuando quieres traducirlo. Y fijaros que pusimos learning aware. Aware, después le quitamos la R porque no nos sonaba muy bien. En inglés, ¿qué es aware? ¿Suena? ¿Aware? Aware es darse cuenta. Pero en el sentido de apercibirse. Ahora veréis, porque después viene otro. ¿Esto cómo lo traduces?
Al final lo tradujimos, pero claro, es una traducción también libre, como apercibirse. Pero le llamamos consciente, toma de conciencia. Be aware. ¿Qué tipo de aprendizaje es? Bien, uno está en una situación y de pronto toma conciencia de lo que está pasando. Imagina, eso pasa muchas veces. Llega a una reunión, está gente discutiendo, tú llegas el último y dices, ¿qué pasa? Y de pronto hay algo que dice, algo, no te captas qué está pasando. Hay una discusión por esto, por lo otro, de más allá. Captas. Te percibes la cuestión. O alguien dice, ¿no te das cuenta que lo que te pasa a ti es tal? Dices, ostras, sí. Ahora me di cuenta, ¿no? Ese es el problema. Ese es otro tipo de aprendizaje superior, porque el problema es cómo. Claro, tú dices, en conseguir objetivos, claro que se puede hacer de forma bastante mecánica. Pero ¿cómo puedes tú fomentar ese tipo de aprendizaje? Del darte cuenta. Ese es el problema. Claro, hemos subido en complejidad. Y en la medida que hemos subido en complejidad, debes dar cada vez mayor, yo diría, libertad al individuo para que aprenda por sí mismo. Pero es muy casi real que tú no vas a poder aprender en virtud de ningún método en este sentido. Porque al darte cuenta de las cosas se escapa. Por tanto, aquí es lo que tenéis aquí. El aprendizaje es aprender a percibirse. Es una lucidez más allá del ego. El ego en sí mismo, esto es una gran discusión en Occidente. ¿Habéis preguntado alguna vez quién es yo? ¿Quién soy yo? Es una pregunta clásica y esto es muy filosófico. Desde mi punto de vista, el yo no es más que un software. Igual que tenéis en el Windows varias aplicaciones abiertas, siempre hay una que está en primer plano y otra que está en segundo plano, según la necesitéis. Ahora la Excel, ahora no sé qué. El yo es una cosa igual. Ahora estoy aquí y la ventana en primer plano es el profesor. Se supone, ¿no? De doctorado. Cuando salgo de aquí, pasas esa ventana en segundo plano y hablamos en otro tono. Como compañeros o como lo que sea, ¿no? Cuando uno llega a casa, aparece el rol de padre o de marido o de mujer o esposa o lo que sea. O sea, son varios roles. La teoría clásica, que esto lo acepta, te dice, en el fondo hay un yo más profundo, que no es eso, que no son esos roles. Yo digo, no hay tal rol. Esa es un poco la diferencia. No hay tal yo profundo. Eso es el problema. Lo que hay es otro rol, o una ventana que está abierta o está activa cuando uno está solo a lo mejor y piensa en cosas, puesto que es la ventana que se repite cuando uno está solo, es la que cree que es la profunda. No es software. Esto lo digo por algo, porque percibir las cosas, darse cuenta de las cosas, no tiene nada que ver con el software. Es lo que estoy insinuando. No sé si entiendo que a medida que subimos en complejidad, claro, había un señor que se llamaba Wilber, que decía que la mente, creo que os lo comenté un día, que la mente humana, cuando mira hacia abajo a la materia, se vuelve analítica. Analiza la realidad. Cuando la mente se mira a sí misma, se vuelve filosófica. La mente pensando sobre sí mismo, filósofo, ¿no? Pero cuando la mente mira hacia arriba, suponiendo que haya algo arriba, se vuelve paradójica. Paradójica. ¿Qué es paradójica? Entra en cortocircuito. ¿Qué es una paradoja? Cristina, ¿qué es eso de una paradoja? Maslow dice, la gente, cuando capta realmente las cosas profundas de la vida e intenta trasladarlo al lenguaje corriente, incurre en paradojas, en descripciones paradójicas. Por ejemplo, si alguien quiere describir el amor, en general lo describirá con términos contradictorios y paradójicos. Siempre cuando hablo de estas cosas, cito esa canción de Luz Casales, aquí dice, tú eres mi muerte y mi resurrección, ¿no? Eres mi noche y mi día, mi muerte y mi resurrección, ¿cómo era esa? Bueno,
O si cogéis toda la literatura mística, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús, etcétera, etcétera, dice, muero porque no muero, o estoy lleno porque estoy vacío, y te digo, pues sí que, lógicamente, eso es paradójico. Entonces la mente, es como si dijéramos, es una forma de comprensión, si queremos, humana, que funciona sobre todo cuando la volvemos hacia abajo, hacia el mundo del material, pues muy bien, perfecto, funciona de maravilla, analizando y tal. Cuando reflexiona sobre sí mismo, bueno, filosofa, reflexiona y todo eso. Pero cuando quieres que capte cosas más profundas, que están más allá de ella misma, simplemente es desborde por división. Es como la RAM de un ordenador, por muy potente que sea, cuando lo haces dividir por cero. Simplemente el ordenador dice, no puedo, no funciona dentro de mis categorías. Entonces entro en contradicción. Y esto es lo que se supone que pasa a las personas cuando también se dan cuenta de las cosas. O cuando hay, por ejemplo, una experiencia, eso utiliza más luego, una experiencia estética o mística. O sea, alguien escucha una música o ve una obra de arte y le impresiona, se le pone la carne de gallina y dice, a lo mejor te saltan las lágrimas de la intensidad. En ese momento, si te hicieran describir la cosa, dice, no escriba usted qué está viviendo en este momento. Dice, pues probablemente la descripción sería paradójica. No hay una expresión como diciendo, es que es demasiado, pero en realidad no es nada. Dice, bueno, ¿pero qué es? No es nada, pero es que en realidad es una forma de explicar eso. Maslow también dice, ojo, el problema con todo este tipo de percepciones es que están prohibidas por cultura. Están mal vistas. Igual que la sexualidad. Dice, está muy mal visto que alguien exprese su sexualidad en público, está muy mal visto que alguien exprese sus percepciones intensas de este tipo públicamente. No está bien visto. Guárdatelo para ti mismo. O sea, diciendo, ¿qué pinta? No está bien visto, socialmente. Pero, ojo, evidentemente, este tipo de lucidez está más allá de la representación de cada uno, del ego. Si el ego no es más que un programa y se trata de captar cosas que están más allá del programa, probablemente hay una lucidez más allá del ego. Se trata de investigar directamente la relación, porque probablemente si yo intento investigar algo ya preprogramado, yo no estoy aprendiendo. Sin embargo, las relaciones humanas son lo suficientemente complejas como para que aprendamos a través de ellas. Es lo que suele llamarse alguien, Krishnamurti le llama eso, aprender a través del espejo de la relación. Dice, usted aprende en la medida que se relaciona con los demás porque ve las reacciones de los demás y ve la suya a la vez. Pero si usted se aísla de los demás, usted no aprende. No por nada humano, es que es muy simple. Si usted no se introduce en la complejidad de la relación humana, que es lo más complejo que hay, probablemente usted no aprenderá. Y esa lucidez lo que da es, normalmente, insights, descubrimientos, a percibirse, de partes que previamente estaban no relacionadas. Es lo que decíamos antes. ¿Qué relación hay entre esto y esto? Aparentemente ninguna, hasta que un día vas y la ves. Y dices, ostras, claro. Y dices, uy, madre mía, eso está muy ligado. Hay significados que eran previamente opuestos, que es la luz, en el fondo, la lucha entre un polo positivo y negativo, gracias a que están en tensión, la tensión, los voltios, etcétera, producen luz. La bombilla que se enciende. Gracias a que usted mantiene conceptos totalmente opuestos en su mente, puede descubrir cosas nuevas, puede arrojar luz. Cuando usted comprende que, por ejemplo, no sé, de cosas simplísimas, de que la resaca de hoy es el producto de la bufa de la borrachera de la noche, y usted lo entiende, pero lo capta clarísimamente. Cuando usted capta que la desilusión o la depresión es fruto de que usted antes se ha ilusionado, y que van todas esas cosas juntas, y que no son cosas distintas, etcétera, etcétera, pues entonces vamos mal. O sea, evidentemente no ve usted qué relación hay entre por qué ahora estoy mal y por qué antes estaba bien, psicológicamente hablando. Probablemente porque usted no ha visto la conexión. Pero cuando usted la capta, la relación real de que esto lleva a lo otro, pues entonces dice, ostras. Por ejemplo, la relación que hay entre, por ejemplo, la autoridad y que la gente, por ejemplo, no se desarrolle. Es obvio. O sea, uno puede entenderlo intelectualmente al principio, pero después lo puede ver en la propia vida. Si tú impartes la clase como que tú eres el que sabes y el que está ahí sentado es el que no sabe, la gente no aprende realmente. Es una cosa muy simple. Se entiende clarísimamente. Y supongo que es lo que ha pasado en todos los países donde ha habido una dictadura. No ha florecido ni la ciencia ni la cultura, nada. Un desierto árido como pasó aquí con Franco. Y no florece nada. No se aprende, vamos a decirlo así. Bien.
La organización que le pegaría es la innovadora, la autocracia, el pensamiento sistémico, el mecanismo de adaptación mutua. El pensamiento sistémico lo veremos con la quinta disciplina de Senge, ya lo veremos, y ahí es donde entraría la autorrealización. La pregunta es quién soy yo, pero no quién soy yo en el sentido de este software, sino ver qué es lo que hay. Lo que hay no hace falta explicarlo porque... Pero el aprendizaje de percatarse, el aprendizaje de percatarse de algo no es más bien una variante del deductivo. ¿Del deductivo? ¿Del aprendizaje deductivo? Yo digo que no. Absolutamente. Además, yo digo que radicalmente no tiene nada que ver. En absoluto. Ahora, que después del insight... Bueno, este momento termino con esto y ahora volvemos a esa pregunta. El final, fijaros nuevamente en inglés, le pusimos realizer. Realize en inglés es darse cuenta. Pero en inglés, realize es darse cuenta en el sentido de este aja que dice, ¡ostras! Ahora lo he entendido. Mientras que la percibir es captar, más bien. O sea, percibirse un poco del entorno. Una persona está aquí sentada, por ejemplo, y a lo mejor no se da cuenta dónde está. O sea, no se percibe, no se da cuenta si está haciendo el ridículo. O si, eso sería una persona que no se da cuenta dónde está. No se percibe. Mientras que el insight sería la chispa, el ajá. Hay muchos que han hablado de eso. El insight. Realize. O sea, la persona, el eureka. La bombilla de los tebeos. Usted que se enciende la bombilla. ¡Ah, ostras! Ya lo tengo. Ahora lo comprendo. Coño, con un problema de matemáticas que te ha llevado loco 2 días y después dices, ¡oh! Ya lo he captado. Hay una reorganización. Lo estabas mirando desde un punto de vista distinto y de pronto lo has captado, ¡pap! Se ha iluminado. Sería el insight, el realize, el descubrir. ¿Cuándo será este descubrir? Ese es el problema. Nunca será por ninguna cuestión metódica ni planificada. La chispa aparece cuando menos te lo esperas. Un día te estás duchando, un día dices, no sé, ¿cuántas cosas nos han pasado así? No me acuerdo de una vez, incluso fue un sueño, estaba montando un ecualizador en el coche y había no me iba un canal. Y no me salía, y un día soñé con un cable marrón y blanco, una cosa así. Y me levanté, bueno, a las 7 de la mañana estaba aquí, y efectivamente era un cable. No volvemos a... Es decir, la mente trabaja inconscientemente sin darnos cuenta, de modo no consciente, y en un momento determinado surge. El insight cuando menos te lo esperas, duchándote. Y ahora me he comprado la grabadora esta de voz y yendo para casa o algo así se me ocurre algo y lo escribo y son ideas que te vienen cuando menos lo esperas. Sería un poco este estadio. Y este es el estadio complejo realmente, la complejidad. Aprendemos por medio de insight, de darnos cuenta. Un buen profesor es aquel que consigue generar ese insight en un alumno. Que el alumno salga diciendo, que salga con una cierta capacidad de asombro, que es la que decían que era el origen de la filosofía. La experiencia cumbre, que hablaremos de ella, que Maslow la describió, el wondering, el darse cuenta, el maravillarse ante los descubrimientos. El verdadero científico es una persona que se maravilla. Dice, ostras, tío, esto tiene tela intrínsecamente lo que está descubriendo. Ahí hablamos del tiempo, o más allá del tiempo en realidad. Hay un proceso de percepción y el día de comunión, más allá de la comunicación, hay un proceso de comunión. Uno es lo que percibe y lo que percibe es él. Hay una especie de holomovimiento, de alineamiento con el resto de lo que percibo. Hay una transformación, un cambio siempre internamente. Todo esto veremos que está bastante desarrollado por Peter Senge y todo eso. La lógica de esto es la paradoja, precisamente. Paradoja, no sé si sabéis, viene del griego, que es doxa. Doxa en griego es opinión. Más allá o fuera de la opinión. La paradoja no tiene sentido, no parece lógico. Sin embargo, los descubrimientos son realmente significativos que surgen de aquí. Pero cuando alguien lo ve dice, tío está loco. Ahí hablamos del entrepreneur y del intrapreneur. En realidad el intrapreneur sería alguien ligado más a la acción, a niveles de aprendizaje más bien económicos o alguna cosa así, económicos estratégicos. Y aquí en intrapreneur hablaríamos del ajá, del hombre que descubre cosas, de cómo hacer. Hay una tensión dialéctica entre la creación en sí misma, es una dialéctica entre el orden y el caos, que hemos dicho antes, que habíamos comentado. Y el modo de coordinación es lo que llamo yo sintonía. El capítulo 6 de mi tesis está todo dedicado a la sintonía, a la sintonización. Yo digo que cuando alguien sintoniza con alguien, muchas veces ahora se habla de empatía, pero sintoniza no solo con personas, sino con situaciones, con algo que uno estudia, algo así. Hay un concepto en que uno es eso. Cuando uno desliza el dial de la radio y coge una emisora, la radio está siendo una con la emisión. Vamos a decirlo así, hay una sintonía. Entonces, aquí el modo de coordinación sería la sintonía.
Entonces, Senge dice, si en las empresas usted consigue esto, dice, la empresa va a ir, digamos, seguramente, pues rayando la innovación, digamos, de lo mejor. En la medida que esto no le funcione, pues vaya bajando hasta lo que le salga bien. Es un poco la jugada, pero evidentemente cada vez baja usted de esto. Evidentemente una empresa tampoco, esto lo veremos también, puede estar siempre así. No puede ser. No lo resiste nadie. Estás creando una organización loca, demasiada energía. Pero sí que es importante tener en cuenta de dónde surgen todos los aprendizajes más de tipo inferior. Entonces sería el aprendizaje máximo, por medio de una especie de insight. El más bajo, si queréis, es el nivel familiar de acostumbrarte de modo inconsciente. Y por medio están todos estos tipos de aprendizaje. Según interese uno, según uno crea más uno u otro, o vea más coherente, pues más o menos está definiendo un poco el estadio evolutivo, un poco de científico, de quien sea, está utilizando eso. Qué paliza se me dio eso. Ya está, ya se acabó. Pues nada, ya.